Cierre sus ojos, amado Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta noche en el nombre de Jesús. Tú eres bueno, tú eres santo, Señor, y es agradable estar en tu presencia. Es agradable, Señor, y nos deleitamos estar reunidos como hermanos, Señor. Hoy, Señor, tengo el privilegio de compartir esta palabra, Señor, y yo sé, Dios mío, que es una palabra que tú has puesto en mi corazón para la iglesia, Señor, y creo firmemente que es una palabra que no llegará vacía. Dios mío, yo te pido, Padre de los cielos, que esta noche, Señor, sea tu gracia, Señor, sobre mi vida, y sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Que no se transmita mi humanidad, sino que sea tu palabra la que haya cabida en el corazón de cada hermano, que hoy viene sediento de las Escrituras, que hoy viene sediento por un mensaje que transforme su vida, Señor. Yo oro, Dios mío, para que la palabra que hoy se imparte desde el altar, Señor, caiga en los corazones y sea como semilla en buena tierra, Señor, que da fruto en abundancia, Dios mío. A ti te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si damos un fuerte aplauso al Señor? Amén, gloria a Dios. El Evangelio de Juan, el capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Juan, capítulo 12, versículo 1 al 3. Cuando estén ahí me dicen amén. Amén. Juan capítulo 12, versículo del 1 al 3 dice de la siguiente manera, y leo a ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. ¿A dónde? A Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allá una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Amén. Cierra sus ojos conmigo. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy leemos esta palabra, Señor, creyendo que tu palabra es efectiva, eficaz, Señor, para nuestros corazones, para nuestro espíritu, Señor, que es más cortante que espada de doble filo, Señor, y que hoy esta palabra, Señor, que será impartida al pueblo, Dios mío, será de bendición, y que hoy, Dios mío, no salimos igual a como entramos, porque tu palabra cambiará algo en nosotros, Señor. Toda la gloria sean para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ese mensaje lo he querido llamar un lugar agradable para Jesús. ¿Cómo es? Un lugar agradable para Jesús. Dígale al que está a su lado, un lugar agradable para Jesús. Y yo quiero comenzar preguntándoles lo siguiente. Piense por un momento, mejor dicho, piense por un momento cuál sería un lugar agradable para usted. Vamos ahí con confianza. Si quiere cierra sus ojos, si quiere levanta su rostro y pone la mano así. Hágalo como a usted mejor le parezca, pero piense por un momento cuál sería un lugar agradable para usted. ¿Qué es un lugar agradable, cierto? Un lugar donde yo me siento bien, un lugar donde yo estoy y no quiero que me saquen de ahí. Yo siempre he dicho, hermanos, bueno, lo saqué de ahí del pensamiento, estaban volando ya por allá en San Andrés. Pero hermanos, ¿sabes qué? Yo siempre he pensado que San Rafael es un lugar agradable. Yo no sé cuánto lo creen, pero yo creo que San Rafael es un lugar muy agradable. Yo soy uno que yo me voy para la ciudad y a mí me pica la ciudad. Yo no quiero estar en la ciudad, yo me quiero devolver. Eso sí, sale una moto por ahí y yo estoy tarde de la noche en Medellín y me puedo venir, yo me le pego. Eso en el último bus voy hasta allá. Les confieso que yo estuve viviendo 3 años largos en Medellín, casi 4, y en esos años yo un tiempo estudiaba. Entonces yo vivía, ¿cómo les digo? Me iba los martes a estudiar y volvía los jueves. O sea, yo vivía, mejor dicho, en San Rafael y estudiaba en Medellín 3 días. Después empecé a hacer prácticas, entonces me tocaba ya estar toda la semana, pero los viernes yo lo primero que hice al entrar a estudiar, a trabajar, fue hablar con mi jefe y decirle: jefe, yo vivo en un lugar que se llama San Rafael, queda 3 horas de aquí, prácticamente a 4 porque el trabajo era en el poblado y me tocaba ir hasta la terminal. Y yo le dije: jefe, yo así sea que madrugue más el viernes,
pero déjeme salir un poquito más temprano para alcanzar el bus de las 6. A veces salía a las 6:15. A veces Brian, el esposo de Yesenia, él manejaba una buseta y yo lo llamaba: Brian, guárdeme puesto que me voy. Y llegaba pero corriendo, llegaba corriendo a ese metro, me montaba, y en el metro iba así rápido para que llegara más rápido. Oiga, y llegaba a terminar y como un loco con ese bolso pesado, lleno de ropa sucia, porque no lavaba nada de ropa en toda la semana. Entonces me la traía acá para la casa para lavar en la lavadora, y en pura berraca llegaba a la terminal, hermanos, y muchas veces me dejaba el bus. No había cosa más triste en el mundo que eso. Yo llegaba, ya se acabó de ir. Y peor cuando le dicen, se acabó de ir el bus. Eso me dolía en el alma. Hermanos, pero desde eso yo aprendí a valorar a San Rafael como un lugar agradable para mí. Amén. Y yo espero que todos valoremos el municipio, el pueblito, la tierrita como un lugar agradable. Pero hoy no les voy a hablar de San Rafael, sino que voy a hablar de otro lugar que era agradable. Y ese lugar era Betania. ¿Cómo se llamaba? Betania, no Bretaña, como la propaganda antes de las noticias. Esa no, Betania. Betania es una localidad, digamos, en Israel. Es un lugar, un espacio que queda ubicado en el Monte de los Olivos, ¿cierto? Digamos que el Monte de los Olivos es un territorio más amplio y Betania es un territorio más pequeño dentro del Monte de los Olivos. Quiero hacer como una pequeña introducción de lo que acabamos de leer. Dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús ¿a dónde? A Betania. ¿Donde quién? Donde Lázaro, ¿cierto? Vino a la casa de Lázaro. La palabra acá dice que viene donde Lázaro, no dice que viene a la casa de Lázaro. Pero hay otros textos que hablan de este mismo pasaje, que hablan de esta misma historia, que dice fue que llegaron a la casa de Simón el leproso. Ellos estaban en la casa de Simón el leproso, que también quedaba en Betania. El caso es que faltaban 6 días para la Pascua. 6 días para la Pascua. El Señor Jesús fue crucificado, ¿cuándo? En la Pascua. O sea que faltaban 6 días para que el Señor Jesús fuera sacrificado. El Señor sabía que en 6 días lo iban a matar. Oiga pues, ¿qué significa eso? Que ya habían llegado las horas, mejor dicho, ya estaba contando las horas para Jesús morir. ¿Y cómo se debía sentir Jesús? Asustado, no sé, estresado. Yo no me puedo imaginar. Imagínese usted que le digan: en 3 días lo vamos a matar, fijo. Y que usted diga: yo tengo que aceptar esa muerte. O sea, no me puedo volar porque yo la tengo que aceptar. O sea, eso debe ser una cosa muy horrible, uno pensando en eso. El caso es que el Señor llegó 6 días antes a Betania, y resulta que dice las Escrituras que Betania quedaba a 3 kilómetros de Jerusalén, ¿cierto? Jerusalén era una ciudad muy grande, era la ciudad, pues, como la capital, decir así, y Betania era ese pueblito que quedaba en el Monte de los Olivos, y quedaba en un monte, había como un monte de por medio. Entonces Betania, dice la palabra, que quedaba a 15 estadios, o sea, más o menos a 3 kilómetros, o sea, más o menos a 1 hora de camino. Y estos dos lugares, Jerusalén y Betania, son completamente diferentes. En Jerusalén estaban todos, por decirlo así, los enemigos de Jesús. Estaban los sacerdotes que querían matarlo, los fariseos. Ahí estaban reunidos todos los que le lanzaban piedras, los que lo perseguían. Pero en Betania era como el lugar seguro de Jesús. Era como la guarida de Jesús. El Señor salía de Jerusalén y apenas terminaba en Jerusalén, de noche se iba ¿para dónde? Para Betania. Betania era el lugar donde el Señor llegaba a reposar. Betania era un lugar en donde Jesús se sentía bien. Era un lugar agradable para Jesús. Amén. Betania era un lugar agradable para Jesús. Y ahora el meollo de esta palabra, todo lo que vamos a hablar hoy, va a girar en torno a esta pregunta. Y yo quiero que usted se haga esta pregunta: ¿qué hizo que Betania fuera un lugar tan agradable para Jesús? Hágale esa pregunta al que tiene a su lado. ¿Qué hizo que Betania fuera un lugar tan agradable para Jesús? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene Betania? Así como San Rafael tiene ese no sé qué, que la gente llega y se queda.
¿cierto? Elkin, por ejemplo, Elkin no era de acá y vino y se quedó y le encanta San Rafael, gloria a Dios. Vea, Edwin, por allá, ¿cuántos no eran de San Rafael y llegaron aquí y se amañaron? Levánteme la mano, a la mitad de la iglesia prácticamente, gloria al Señor. Oiga, San Rafael tiene ese algo y Betania tenía ese algo, pero la pregunta en este momento es acerca del texto. ¿Qué es eso que tiene Betania que hace tan agradable para que esté con el Señor? Eso, para allá vamos, muy bien. Esa amistad que había entre Jesús, Lázaro y su familia. Vamos para allá. Entonces, vamos a ver tres razones en esta noche por las cuales Betania era un lugar agradable para Jesús. Amén. ¿Me van a acompañar ahí? Entonces, primera razón, en Betania Jesús tuvo comunión con Lázaro. Dígale al que está a su lado, tuvo comunión con Lázaro. Y volvamos al texto. Dice la palabra en el versículo 2: y le hicieron allá una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Amén. Lázaro era un hombre que conocemos mucho en las escrituras. Es de esos nombres que siempre lo recordamos, que así nos fuéramos cristianos, evangélicos, protestantes, supiéramos quién es Lázaro, porque salen las películas. Ahorita la semana que entra en Semana Santa, mejor dicho, sí que nos van a meter lo que es Jesús, Lázaro, por los ojos, por todos los canales. Ahí sí muestran cosas de Jesús. En todo el año no muestran nada de Jesús, pero en Semana Santa lo muestran, bendito sea el Señor. Pero entonces Lázaro es ese hombre el cual Jesús resucitó. Amén. Pero Lázaro, además de ser ese hombre que Jesús resucitó, quiero decirles que el nombre Lázaro significa aquel a quien Dios ayuda. ¿Cómo? Aquel a quien Dios ayuda. Y vaya que el Señor lo ayudó. Imagínense, murió y el Señor lo resucitó. Lázaro estuvo 4 días muerto. Lázaro ya estaba pasando. Hasta la palabra dice Marta: oye, ¿cómo van a abrir ahí la tumba si ya debe estar oliendo mal? Y resulta que Lázaro estuvo 4 días muerto. Lázaro estuvo más días muerto que el Señor. Imagínense, Lázaro rompió ese récord de más días muerto. Y Lázaro es muy curioso porque dice digamos los hebreos, los antiguos, tenían la concepción de que el alma, al morir el cuerpo, el alma se quedaba 3 días cerca del cuerpo. Y Lázaro estuvo 4 días muerto. Quiere decir que realmente Lázaro sí estaba ya, mejor dicho, al otro lado. También es algo, un dato curioso que tenemos ahí sobre Lázaro. Lázaro era un hombre que disfrutaba la relación, el compañerismo, la amistad de Jesús. Antes de ser resucitado, Lázaro era muy cercano a Jesús. Es tanto que Jesucristo en varios pasajes menciona: vamos a donde nuestro amigo Lázaro, que está durmiendo. Estaba diciendo que había muerto, pero él dice: vamos a donde nuestro amigo Lázaro. Le está diciendo a los discípulos. O sea que Lázaro no solamente era amigo de Jesús, sino que era como amigo de todo el combo, de todos los discípulos. Lázaro era de esas personas como muy sociables, que se la llevaban con la gente, como que agradaban. No sé, no he visto que hay gente como que llega y conecta de una, como que pum, uy, este mal le cayó bien a toda la gente. Lázaro era una de esas personas. Y Lázaro tenía esa relación con el Señor. Jesús amaba a Lázaro y Lázaro amaba a Jesús, al punto que Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Jesús sabía que lo iba a resucitar, pero Jesús, al ver a todas las personas alrededor que estaban tristes, acongojadas, que estaban llorando, quebrantadas, él también fue quebrantado. Pero también había una relación cercana, que está esa relación de que Jesús lloró al saber que Lázaro estaba muerto, y aún así el Señor lo iba a resucitar. Es algo como muy curioso. El caso es que Lázaro amaba a Jesús y Jesús amaba a Lázaro. Amén. ¿Cuántos aman a Jesús aquí? Amén. Bueno, vamos a ver. Entonces, algo muy importante que Lázaro tiene con Jesús es la comunión. ¿Qué es la comunión? Es tener algo en común, acuerdo. Es tener cosas en común. Cuando vos tenés comunión con Dios, es porque vos pasas tiempo con Dios. Cuando cada uno de nosotros sacamos tiempo para orar, para entrar en nuestra habitación en el secreto, como hablaba el pastor el miércoles. ¿Cuántos estuvieron el miércoles? Amén. Gloria a Dios los que pudimos venir, que
que fue mucha la lluvia, pero vinimos, el pastor habló de el lugar secreto, de ese lugar secreto donde nosotros debemos entrar a orar. Y ahí es donde nace la comunión con Dios. Esa comunión es la cercanía que yo tengo con una persona. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos comunión porque nos conocemos, porque yo hago una seña y ella ya sabe cómo responderme, ¿cierto? Entonces ya me sirve el Milo. No, molestando. Pero sí tenemos una cercanía, una relación. La comunión es relación. Hay cosas en común. Eso es comunión. Escuchen bien, Lázaro tenía comunión con Jesús. Y la comunión nos permite algo muy especial según la historia. La comunión nos permite estar sentados a la mesa con Jesús. Amén. Estar sentados a la mesa con Jesús significa que yo estoy en relación con mi Señor y puedo compartir en ese lugar con mi Señor. Usted no come con alguien desconocido. Es más, usted no invita a su casa a comer. Normalmente usted no invita a su casa a comer a alguien que no conozca, y menos lo sienta en la mesa. ¿Amén o no? Dirán unos, pues yo no lo hago. Normalmente usted, cuando está en su casa e invita a alguien a comer, es porque lo conoce, es porque tiene un tipo de relación con esa persona. Dígame si no es así. Así es. Y más aún si usted le cocina a esa persona. O sea, quiere decir, es como un acto de buena voluntad, un acto de cercanía, de relación. El sentarse a la mesa tiene un significado especial. Y Lázaro, dice la palabra, que Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Si la palabra lo dice, es porque es importante. Porque si la palabra dice, le hicieron una cena a Jesús, uno ya obvia que se sentaron a comer, pues entonces ¿para qué hicieron la cena? Pero la palabra dice que Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con Jesús. Eso significa que Lázaro tenía comunión. La comunión con Dios también es algo que nos alimenta. Cuando usted está en comunión con Dios, cuando usted entra a la presencia de Dios, cuando usted se relaciona con el Señor, usted está siendo alimentado por el Señor. Usted está creciendo en espíritu, usted está alimentando su espíritu. Amén. Dice la palabra de que hicieron allá una cena. Esa cena obviamente era una cena física. El alimento significa vida, porque es una necesidad. Óigame, aquí, ¿quién no comió ni una gota hoy? Le apuesto que, gloria a Dios. Por eso es que San Rafael es un buen pueblo, hombre. Uno de Amañaca, todos vienen con el estómago lleno, gracias al Señor. Alguno dirá por allá hoy, William, yo no. Pero bueno, por lo menos se tomó una aguapanelita hoy. El alimento es necesario, amén. El alimento es necesario. Y la comunión nos permite eso, alimentarnos. Porque no solamente de pan vive el hombre, ¿cierto? Sino también de la palabra, del Espíritu. Hay que alimentar el Espíritu. Y si usted está en relación con Dios, si usted está en comunión con Dios, usted es alimentado por él, amén. Y la comunión también nos lleva a hacer algo que es muy importante. Y hoy lo quiero dejar a ustedes, iglesia, para que lo mediten. La comunión me lleva a dar testimonio de Jesús. Vamos, repítalo conmigo. La comunión me lleva a dar testimonio de Jesús. Dice la palabra en Juan 12:9 que, vamos a leerla, vamos a Juan 12:9. Yo la busco acá rápidamente. Juan 12:9. Amén, ahí, amén. Muchas gracias, hermano. Oiga, la gente iba a ver a Jesús, pero también iba a ver ¿a quién? A Lázaro. Y Lázaro había resucitado, gozoso, agradecido. Lázaro daba testimonio de lo que Jesucristo había hecho. O sea que la persona que tiene comunión con Jesús da testimonio de Jesús y de lo que Jesús hizo en su vida. Hermano, vea, nosotros, al igual que Lázaro, estábamos muertos, no físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Y quién fue el que nos levantó, el que nos dio vida espiritual? El Señor Jesús. El Señor Jesús es el que nos da la vida espiritual. Así que si el Señor nos levantó a nosotros de entre los muertos espirituales, nosotros debemos dar testimonio de nuestro Señor. Hermano, y hágase esta pregunta: ¿yo doy testimonio de Jesús? No me la responda. Hágase usted esa pregunta: ¿yo doy testimonio de Jesús? Yo estoy llevando las buenas nuevas de salvación a las personas y diciéndole: el Señor Jesús hizo esto por mí. O simplemente el Señor me ha bendecido, me ha levantado mi espíritu muerto y lo ha hecho vivir y me hace tener vida en abundancia, pero yo callo, pero yo no salgo a proclamar el evangelio.
hermanos, hagámonos esa pregunta, porque quien tiene comunión con Cristo da testimonio de Cristo, amén. Entonces, ¿por qué Betania era un lugar tan agradable para Jesús? Porque en Betania Jesús tuvo comunión con Lázaro. Jesús le gustaba ir a Betania porque ahí tenía relación con su amigo Lázaro. Vamos para el segundo punto. ¿Qué hizo que Betania fuera un lugar tan agradable para Jesús? Esa segunda razón es porque en Betania Jesús fue servido por Marta. ¿Cómo? En Betania Jesús fue servido ¿por quién? Por Marta. Ahora bien, vamos a hablar de Marta. Marta. Muchos recordamos a Marta por ese texto donde, ya vamos a hablar de él, mejor dicho. Vamos a decir eso primero. ¿Qué significa Marta? La palabra Marta en hebreo significa señora de la casa. Oiga, le sale, ella era la que servía. Hay una historia previa a esta historia para los que no conocen, para los que son más nuevos, pero es una historia muy conocida, en donde Jesús llega a la casa de Lázaro y sus hermanas, a la casa de los de Betania, llamémoslos de Betania, llega donde los de Betania y llega el Señor e inmediatamente Marta lo recibe. Llega el Señor, se acomoda en la sala, se sienta en el mueble e inmediatamente Marta empieza a servir. Marta empieza a cocinar, Marta empieza a organizar, Marta empieza a darle todo lo mejor al Señor Jesús. Pero llega su hermana María y se sienta en los pies de Jesús. Y Marta sigue organizando, sigue barriendo, sigue atendiendo, porque hay que ver una cosa: el Señor Jesús no llegaba solo. El Señor Jesús llegaba con 12, todos detrás. Me imagino el alboroto. O sea, que le llegue uno a la casa, pues bien. Llegan 2, gloria a Dios. Llegan 3, bendito sea el Señor. Llegan 12, ay Señor, y usted sin hacer almuerzo. O sea, debe ser una cosa de locos. Pero entonces llegó María y lo primero que hizo fue sentarse a los pies de Cristo, a escucharlo y ahí a escucharlo y a recibir palabra. Y Marta en un momento se le sacó la piedra y le dijo: hey Jesús, Señor, entonces dígale a mi hermana que se levante a servir conmigo. Y el Señor le dijo: Marta, afanada y turbada estás, pero tu hermana María ha escogido la buena parte, la que no le va a ser quitada. En otras palabras, tu hermana María eligió lo que en verdad le va a ayudar más a ella. Usted está sirviendo, pero su hermana María tomó una mejor decisión. Amén. Entonces Marta la recordamos por esta historia, pero hoy yo quiero que cambiemos esa percepción de Marta. Voy a cortar esa percepción de Marta de que tenemos de que es que Marta solo quería servir y Marta era una alegona. No, hoy Marta es una mujer a la cual Jesús ama y la cual ama a Jesús. Amén. Es una mujer que ama a Jesús. Es una mujer que, aunque la recordamos por este pasaje que se encuentra en Lucas 10, usted en su casa lo va a leer, Lucas 10, es un pasaje que habla sobre las prioridades. ¿Cuál es su prioridad? ¿Escuchar a Jesús, estar a los pies de Jesús o servir a Jesús? La prioridad debe ser escuchar y aprender de Jesús, sin decir que el servicio a Jesús es malo. Pero Marta tenía un corazón de servicio. Y yo quiero que cambiemos ese concepto de Marta, porque muchas veces creemos como que no, es que lo que hay que hacer es escuchar, estar a los pies de Jesús, rendirnos a Jesús. Pero hermanos, el Señor dijo: Marta escogió lo mejor. María escogió lo mejor. No quiere decir que Marta escogió lo peor. Marta escogió también algo que es importante, que es el servicio. Solamente que por encima del servicio está el hecho de estar a los pies del Señor. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero Marta no quiere, eso no le quita mérito al servicio de Marta. Marta era una mujer que servía al Señor con todo su corazón, que lo amaba y que estaba presta para el Señor. Vamos a ver unas características de Marta, vea. Y más que de Marta, del servicio. Vamos a ver unas características del servicio. El verdadero servicio nace del amor por Jesús. Dígale eso al que está a su lado. El verdadero servicio nace del amor por Jesús. Hermano, yo le quiero decir esto: si usted sirve en la iglesia o si usted sirve en algún lugar, si usted hace un servicio como vocación, como algo que no es simplemente no le están pagando, sino que usted lo está haciendo de corazón, y usted en este momento está cargado, usted en este momento está aburrido, usted en este momento está bravo con una persona o está incómodo con lo que está haciendo, hermano, yo le quiero decir algo, una verdad que de pronto va a ser maluco, pero usted no lo está haciendo para Dios.
usted está perdiendo el enfoque. Porque cuando uno sirve con amor para el Señor, usted hace todas las cosas con agrado. Amén. Y listo, es normal que nos carguemos, pero si usted se queda en esa carga, que es que yo estoy muy cansado, es que yo estoy muy ocupado, es que yo como que veo que la gente no me agradece, yo como que veo que la gente es muy mal agradecida. Hermano, usted perdió el enfoque. El enfoque del servicio es el amor a Jesús. Y cuando usted tiene amor por Jesús, hay un agradecimiento en su vida. Amén. Marta era una mujer agradecida. ¿Por qué? Porque Jesucristo había resucitado a su hermano. Gloria a Dios por eso. Lo había resucitado. Y Marta, antes de que el Señor resucitara a Lázaro, su hermano, Marta ya era una mujer fiel para con el Señor. Dice la palabra en Lucas 10:38 que el Señor llegó a la casa, allí en Betania, a la casa de ellos. Y Marta, ¿qué hizo? Recibió al Señor. Quiere decir que el verdadero servicio nos acerca a Jesús. Cuando usted está dispuesto a servir, el Señor se acerca, porque usted está abriendo su corazón, usted está entregando su vida como sacrificio para hacer la voluntad del Señor, para hacer lo que el Señor quiere. Y eso nos acerca con el Señor. Amén. Esa es Marta. Marta es esa mujer que siempre estaba presta al servicio para el Señor. Y otra cualidad del servicio es que el verdadero servicio no espera a ser llamado, sino que simplemente sirve. Escuche esto bien. El verdadero servicio o el verdadero siervo no espera ser llamado, sino que ya está ahí para servir. Amén. Yo les digo esto con mucho amor, pero en la iglesia yo conozco muchas personas. Es que yo no sirvo porque el pastor a mí no me ha llamado. Es que yo no sirvo porque a mí no me han dicho. O los mismos siervos. No, es que yo no participé de eso porque a mí no me dijeron. Hermano, pilas. Hay que despertarnos, jalarnos un poquito las orejas, porque el servicio, el corazón de un siervo no puede esperar a ser llamado. Usted tiene que estar ahí. A ver, ¿qué hay para hacer? Señor, ¿dónde me tengo que mover? Como los scouts, siempre listos. Amén. Siempre listos, ¿para qué? Para servir, para estar ahí. Y ese es un verdadero servicio, el que no simplemente sirve porque lo llaman. Siervo inútil. Dice la palabra que el que hace lo que se le pide es siervo inútil. El que no da la milla extra es un siervo inútil. Y muchas veces caemos en eso. Hermanos, yo he caído en eso, en que solamente espero a que, no, es que cuando me inviten a esto voy, o cuando haya esta actividad participo, pero no propongo, pero no me muevo, pero no estoy ahí cuando hay una actividad grande y puedo ver a los otros cargados y yo, ve qué bacano este ministerio como se mueve en la actividad. Yo también me tengo que mover, yo como siervo debo estar ahí. A veces en la iglesia somos que el ministerio de jóvenes, el ministerio de niños, el ministerio de la alabanza. Hermanos, eso cuando es a la hora de servir somos el ministerio de Dios, o sea, somos la iglesia, ¿amén o no? Lo veo como maluquitos con lo que les estoy diciendo, pero hermanos, pues me perdonarán, pero es la verdad. O sea, nosotros como iglesia debemos servir como unidad. El servicio no es por, es que entonces yo solamente sirvo en las actividades. Bueno, por ejemplo en la alabanza, pues sirven los de la alabanza, pero muchas veces en los de la alabanza tenemos actividades y también necesitamos apoyo de otros. Muchas veces los niños tienen actividades y necesitan apoyo de otros. Hermanos, ¿es así o no? Es así, hermanos. Entonces no esperemos a ser llamados para servir, estemos para servir siempre. Y un último detalle sobre el servicio, que Marta lo tenía, porque Marta estaba ahí. Marta le abrió la puerta al Señor. Marta no le dijo, uy Señor, son 13, no Señor, no tengo almuerzo, otro día vuelven. Muchos de nosotros haríamos eso, pero Marta no. Marta no tenía, pero hizo, sirvió. Y Marta, algo adicional que quiero decir de Marta es que Marta, en esa primera parte, Marta como que es colérica, como que le da rabia que la hermana no esté sirviendo. Pero en el texto que acabamos de leer dice, Marta servía. Y eso yo lo leo como Marta servía, como agradable. Como que Marta se gozaba en que el Señor estaba a la mesa y ella revoloteaba por toda la casa haciendo y deshaciendo para que el Señor estuviera bien, para que la obra que el Señor quería hacer ahí con los que estuviera se hiciera bien. Y se ve como el avance de Marta, como que Marta pasó de ser esa
cantaletosa a una mujer apacible que servía con un corazón sincero. Amén. Y lo último que quiero hablar sobre el servicio es que el servicio requiere un corazón de siervo. Usted para servir necesita un corazón de siervo, o sea, un corazón dispuesto a entregarse para el Señor, pero también una mente espiritual. Y quiero hablarles de esto, de estas dos cualidades, que una no puede excluir a la otra. ¿Cómo así? Marta, uy, gloria al Señor. Marta tenía un corazón de servicio, se nota en las escrituras, siempre estaba sirviendo, siempre estaba haciendo algo. Pero Marta, adicional a eso, Marta conocía las escrituras y Marta creía en la palabra de Jesucristo. Hay una palabra que se encuentra en Mateo 20, 26 y 27, se la voy a leer. Mateo 20, 26 y 27, dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Lo que el Señor está diciendo es: usted quiere crecer en el reino de los cielos, usted tiene que servir. Para poder crecer, usted tiene que servir, usted tiene que ser el primero que esté sirviendo. Eso es un corazón de siervo. Pero después, en Juan 11, 21 nos damos cuenta, vamos a leerlo, Juan 11, 21, dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mire eso que dice Marta. Mas también sé que todo lo que Jesucristo le pide al Padre, el Padre se lo va a dar. ¿Qué es lo que está haciendo Marta en ese momento? Una declaración de fe. Marta entendía y conocía la palabra. Marta entendía las verdades espirituales. Marta tenía una mente espiritual. Hermano, no nos podemos limitar a que es que tenemos un corazón de servicio y servimos, sino que también debemos conocer escritura, también debemos crecer en espíritu, también debemos tener la capacidad de hablarle a las personas. Muchos se quedan simplemente con el servicio. No, es que yo sirvo en la iglesia, en cualquiera que sea el ministerio, y eso se ve en todos los ministerios. Yo sirvo en la iglesia, pero más allá que, ¿cómo le estoy ayudando a las personas a que vengan a Cristo? Si no lo declaro. Amén. Por eso Marta también tiene esta condición. Marta es de un corazón de sierva, pero también con una mente espiritual, conoce las verdades espirituales, y eso es lo que nosotros debemos aplicar. Amén. Entonces ya llevamos dos elementos por los cuales Betania era un lugar tan agradable para Jesús. El primero, Lázaro tenía comunión con Jesús, o Jesús tenía comunión con Lázaro, como lo queramos ver. Y segundo, cuando Jesús iba a Betania, era servido ¿por quién? Por Marta. Hemos hablado de la comunión y hemos hablado del servicio. Y vamos para la tercera y última razón por la cual Betania es un lugar tan agradable. ¿Estamos todos conectados? Amén. Si alguno está durmiendo, hermano, ayúdeme, mueva al que está al lado. Oiga, despierte, pues que ya esto va a concluir. Dice, tercera razón: en Betania Jesús fue adorado por María. ¿Cómo? En Betania Jesús fue adorado ¿por quién? Por María. Hermano, María, estamos hablando de María de Betania. No estamos hablando de María Magdalena, ni la María, la hermana, la madre de Jesús, sino que estamos hablando de María de Betania. Listo. De aquí en adelante usted se va a conectar con María, la hermana de Lázaro. Listo. No vayan a confundir después el mensaje. Ese William está diciendo meras herejías. No. Pilas, pues, hermanos, no me hagan quedar mal. Entonces, vamos a leer el pasaje de Juan capítulo 12, el versículo 3. Lo quiero leer a favor de ustedes. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Amén. Amén, gloria a Dios. Quiero comenzar hablándoles del perfume. Perfume de nardo puro de mucho precio. Perfume de nardo puro de mucho precio. El perfume de nardo puro primero era puro.
dice la palabra. Y segundo, era de mucho precio. Quiere decir, primero, que no era adulterado. Una cosa pura es no adulterada. Y segundo, es que era valioso. Tenía dos características. No estaba adulterado, sino que era puro y era muy valioso. Este perfume de nardo, oiga, este perfume de nardo lo traían de la India, de por allá de los Himalayas, de como a 3.000 o 5.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, en las montañas. Por eso era tan caro. Imagínense que dice la palabra, más adelante dice que este perfume de nardo valía aproximadamente, dice que 300 denarios. O sea que valía lo que cuesta todo un año de un trabajador, digamos con el mínimo en ese tiempo, de un jornal normal. ¿En cuánto está el mínimo? Digamos el millón, redondémoslo. O sea que el salario de un año sería 12 millones de pesos. Un perfume de 12 millones de pesos. Dolce Gabbana, una cosa, mejor dicho, carísima. 12 millones. Yo el perfume más caro que me he echado es como de 30.000 pesos. Oiga, pero era un perfume de 12 millones. Vamos a traerlo a contextualizarlo. Un perfume de todo el año. Digamos que usted trabajó todo el año. Ese perfume yo no sé qué hacía. Oiga, pero usted trabajó todo el año y le alcanzaba para comprarse perfume, un tarrito de perfume. Una cosa muy valiosa. Aparte de eso, que era puro. Oiga, el perfume de nardo tiene esas características de que es muy, muy, muy puro, no está adulterado y es valioso. Recordemos esas dos características. Y ese perfume lo tenía María, lo tenía como encaletado, guardado. No, escuchen esto, el perfume de nardo, bueno, en el tiempo antiguo, los perfumes y las especias eran de mucho valor, tenían mucho valor, costaban mucho. Entonces muchas veces las personas, para no guardar dinero, lo que hacían era que invertían en perfumes y en especias porque no ocupaban mucho espacio y lo guardaban como una reserva, o sea, un ahorro. Mejor dicho, María tenía sus ahorritos en un perfume de nardo que costaba 12 millones de pesos. Amén. Pero no vamos a hablar solamente del perfume, vamos a hablar de la adoración de María. Al Señor le gustaba ir a Betania porque allí María lo adoraba. Amén. Y quiero hablar ahora de María. María es un personaje que tiene dos momentos muy especiales en la palabra. El primero, toma una decisión por la cual es exaltada, que es sentarse a los pies de Jesús. Y el segundo es que toma el perfume y con él unge las piernas, los pies de nuestro Señor y con sus cabellos. Dos momentos que el Señor exalta, que al Señor le agradan mucho. ¿A cuántos aquí les gusta agradarle al Señor? Amén. Hermanos, pero no es tan fácil. O sea, bueno, digamos que es fácil si uno hace las cosas bien, pero como uno es caspita, o sea, uno debe decir verdad, uno comete muchos errores. No es como tan sencillo como que el Señor diga, uy, tremendo lo que hizo mi hijo, ¿cierto? Así como hacía con María. Oye, y con María lo hizo 2 veces. Y en la Biblia, o sea, está escrito en la Biblia, María es un personajote. O sea, es en verdad una sierva de Dios que uno dice de admirar. María. La adoración de María tenía varias cualidades que hoy yo quiero decirlas con ustedes aquí. La primera es que esa adoración a Jesús que daba María era una adoración decidida. ¿Cómo? Decidida. O sea, María no dudaba en adorar al Señor. María no adoraba con temor ni pensando en qué dirán los demás. Pónganse en esta posición. María era una mujer. Las mujeres en ese entonces eran relegadas. O sea, por los hombres eran digamos, menospreciadas, eran a un segundo lugar. Las mujeres no tenían o no eran apreciadas como deben ser apreciadas, sino que las mujeres en ese entonces, por cultura, estaban en un segundo lugar. Y María llega y se sienta a los pies del Señor. No le pregunta a nadie, ¿qué dirían los discípulos? Vean a esta, conchuda, igualada, cómo va sentándose ahí a los pies del Señor. Ni nosotros, ¿sí o no? La gente empieza a murmurar, cochino murmullo. Oiga, pero María era decidida, ella iba y ¡pum! Ahí, yo me lo imagino uno a los pies del Señor. Si uno acá
uno empieza a ministrar y uno empieza a adorar al Señor y uno empieza a llorar quebrantado y uno queda como una gelatina y tirada en el piso, uno vuelto nada, sudado, lágrimas y mocos. O sea, es normal que uno se vuelva nada adorando al Señor. Dígame uno ahí a los pies del Señor físicamente, o sea, debe ser una cosa sensacional. Nosotros podemos disfrutar de eso si estamos en comunión con el Señor. Pero vamos a María. María estaba ahí con el Señor, decidida a adorarle. Y en este segundo acto, María entra a escena cuando todos están en la mesa. Y más allá de que va a hacerse a sus pies, porque nuevamente se hace a sus pies, toma su perfume, quiebra el frasco de alabastro que dice ahí, un frasco, lo quiebra y derrama ese perfume en los pies del Señor y con su pelo empieza a, digamos, a untar ese perfume por sus pies. O sea, muy decidida, hermano. Yo no sé usted, pero a mí me hubiera dado cosa hacer eso, el Señor. Yo creo que yo la reverencia, yo de lejitos con el Señor, o sea, viéndolo, pero con ese respeto. Pero María tenía ese amor por el Señor y esa cercanía con el Señor. Ella no le importaba lo que pensaran los demás. Ella sabía que lo que iba a hacer iba a agradar al Señor. Amén. Hermano, cuando usted vaya a adorar al Señor, piense así, o pensemos así: esto va a agradar al Señor. Amén. Gloria al Señor por eso. Y vamos delante del Señor y rindamos al Señor lo que vamos a dar, nuestra adoración. Hay que ser decididos en la adoración. No entrar aquí como, o aquí o en su casa donde vaya a hacer la adoración como que, uy, ¿será que sí o será que no? Con dudas. No, una adoración decidida. Hermano, es como cuando usted viene acá, vea, yo le valgo que usted venga las primeras veces sin conocer y usted como que va a levantar las manos y ni mira para un lado y para el otro. Normalmente los más nuevos se hacen por el lado de allí o se esconden, se refugian por los lados donde no los vean. Gracias a Dios colocamos esta pared para romper esos tabús de que nos ven desde afuera. En el Antiguo Testamento uno estaba ahí, mejor dicho, y pasaban y lo veían a uno, lo tocaban prácticamente porque la iglesia era más pequeña. En esta iglesia, bueno, uno ya puede entrar con más confianza. Si usted viene a adorar, hermano, hágalo con libertad. Eso empiece a adorar al Señor y dele libertad, hágalo con decisión. Amén. Entonces la adoración debe ser decidida, como la adoración de María. La adoración debe ser entregada con un corazón humilde. Dígale al que está a su lado: la adoración debe ser entregada con un corazón humilde. Hermano, con un corazón humilde, como María. María, ¿qué es lo que hizo? Se puso a los pies del Señor. Oiga, el aceite, el perfume, la unción era ¿sobre qué? Sobre la cabeza. Pero María no llegó y ungió al Señor sobre la cabeza. Oigan, o sea, ella era decidida, pero tampoco estaba como tomando una posición mayor al Señor o siendo vanagloriosa, sino que ella, muchos hubieran llegado y le hubieran vaciado: Señor, tengo este perfume de 12 millones de pesos y lo voy a echar en tu cabeza. Oh, como que vanagloria, qué cosa tan agrandado. No, ella ocultamente, bajo los pies del Señor ahí, rompió ese perfume y lo empezó a echar en sus pies. Eso es humildad. Cuando usted venga a dar una adoración al Señor, hágalo con humildad. No venga como que yo soy el mejor adorando, yo soy el que traigo más diezmo, yo soy el que mejor acá me conocen y el que mejor hablo. No, venga con humildad, porque el Señor, esa es la adoración que acepta. Amén. Una adoración con humildad como la de María. Y la adoración a Jesús debe ser también en santidad. Mire que el perfume tiene una cualidad que es puro, y la pureza nos está hablando de eso, de santidad. Cuando usted venga a adorar al Señor, usted debe venir en santidad. Si usted está en pecado, su adoración no va a subir delante del Señor. Si usted está mal con su hermano, su adoración no va a subir delante del Señor. La adoración debe ser en santidad, amén, pura, que su adoración no esté adulterada, que no haya ningún otro pensamiento ni ningún otro Señor por encima de ¿quién? De nuestro Señor. El Señor debe estar en el primer lugar. Esa debe ser una adoración santa, la que debemos dar al Señor, amén. Y por último, en este punto, la adoración de Jesús debe ser de valor. ¿Cómo? De valor. El frasco del perfume que llevó María costaba el salario de todo un año. Posiblemente, dicen los estudiosos de estos temas, que María sacó lo que tenía, sus ahorros.
sus ahorros, y María lo que hizo fue darlo todo. En Marcos, que nos cuentan esta misma historia, dicen que María lo que hizo no fue destapar el tarrito para echarle el perfume a Jesús. Dice que María lo que hizo fue romperlo. Si usted rompe un frasco es porque ¿qué va a hacer? ¿Va a utilizar lo qué? Todo. Hermanos, así debe ser la adoración. La adoración no debe ser a medias. Cuando usted viene a adorar al Señor, usted no puede venir a darle solamente un poco. Usted tiene que venir a darle todo. Usted tiene, es que me voy a gastar. No, gástese para el Señor. Mientras usted adora al Señor, el Señor lo está llenando del Espíritu que va a necesitar después para seguirlo adorando. Amén. Así que la adoración debe ser con todo. La adoración no puede ser a medias. Démoslo todo por el Señor Jesús. Amén. Hermanos, tenemos 3 puntos, 3 razones por las cuales Jesús le agradaba estar en Betania. Por eso Betania era un lugar agradable para Jesús. Primero, había comunión con Lázaro. Segundo, era servido por Marta. Y tercero, era adorado por María. Estamos viendo 3 elementos: comunión, servicio y adoración. Cuando el Señor acudía o iba a Betania, el Señor encontraba un verdadero culto hacia Él. El Señor encontraba un culto racional, un culto verdadero conforme a lo que Él busca. En este momento nosotros estamos en el servicio, también lo llamamos el culto. Pero el Señor en ese entonces, cuando estaba con sus amigos, con las personas que conocía, con las personas que le caían bien, que lo amaban, que lo servían, que lo adoraban, que tenían comunión con Él, el Señor se sentía que estaba siendo reverenciado, que estaba en un verdadero culto. Hay una palabra que se encuentra en Romanos 12:1. Es una palabra muy conocida, la quiero leer. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional. La palabra culto racional significa un culto en verdad, en adoración real, o sea, un culto que es de acuerdo a lo que enseña Dios, a la palabra de Dios. Es un culto verdadero. Cuando hablamos de culto, estamos hablando de esa reverencia al Señor. Y lo que nosotros vemos en Betania, el cuadro que vemos en Betania, estamos viendo los elementos que hay en un culto. Estamos viendo, 1, la presencia de Dios. Ahí está Jesús. 2, la comunión con los hermanos. Estaban en una mesa en la cena. 3, el servicio, que Marta lo representa. Y 4, la adoración. Hermanos, Betania es el ejemplo de un verdadero culto, de una verdadera iglesia que hace que su Señor se sienta agradable en ella. Amén. Betania representa eso, representa el ejemplo de lo que nosotros hoy como iglesia moderna debemos ver como una iglesia. Nosotros muchas veces ya somos de muchos protocolos, que hacemos esto, después hacemos esto, después hacemos esto. Esos protocolos no están mal, pero la esencia de lo que hacemos en ellos es lo que debemos evaluar. Evalúese, ¿usted está teniendo una comunión como la que tenía Lázaro, de amistad con el Señor? ¿Usted está sirviendo como servía María? ¿Usted está adorando como María adoró? No importa esta estructura que tenemos, funciona, porque aquí estamos, gloria al Señor. Yo estoy aquí gracias también a lo que se hace en un servicio. En un momento yo llegué a un servicio y ese servicio, la palabra que hubo en ese servicio llegó a mi corazón. Amén. Y muchos es así. Pero la esencia que hay en Betania es la esencia que debe haber hoy en día en la iglesia. Ese culto racional que nos habla Romanos 12 nos habla de: vea, presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Estamos hablando de un servicio al Señor. Un sacrificio vivo está hablando también de cómo en el pasado traían animales a sacrificarlos al templo, pero ahora nosotros somos
el sacrificio. O sea, nosotros, nuestra vida dedicada al Señor es nuestro sacrificio vivo, al servicio al Señor, en comunión con Él. Y después dice que ese sacrificio vivo es santo, santo como la santidad, la pureza del perfume que derramó María sobre los pies del Señor. Y esa misma santidad y pureza debe estar en nosotros. Nosotros debemos buscar la santidad, debemos buscar cada día ser santificados por el Señor para poder dar ese culto al Señor. Y después dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, agradable a Dios. Y ahí está el meollo del asunto. Para que un culto sea racional, debe ser agradable a nuestro Dios. Y yo quiero terminar con esto, hermanos. Y quiero hacer esta pregunta. Después de que ustedes escucharon este mensaje, después de que ustedes pudieron estar atentos ahí a esta palabra, yo les quiero preguntar lo siguiente: ¿mi vida es un lugar agradable para Jesús? ¿Su vida es un lugar agradable para Jesús? Piense por un momento, no me responda. Vamos ahí donde está, usted cierre sus ojos y piense: ¿mi vida es un lugar agradable para Jesús? Yo como iglesia, porque la iglesia no es un lugar. Este es el templo, pero la iglesia somos nosotros. Nosotros conformamos la iglesia. Cada uno de ustedes es la iglesia. Yo soy la iglesia, todos somos la iglesia. Y hágase la pregunta: la iglesia, yo como iglesia, ¿soy un lugar agradable para mi Señor? El Señor vendría o quiere venir a mi vida porque en mí encuentra ese lugar donde hay comunión, donde hay servicio, donde hay adoración. Hágase esa pregunta, hermano. Y si esta noche la respuesta es no, mi vida no es un lugar agradable para el Señor, yo quiero invitarlo, hermano, a que cada uno de nosotros renunciemos a todo aquello que no nos está permitiendo tener una comunión con el Señor. Hermanos, personalmente sé que tengo que renunciar a muchas cosas que no le agradan al Señor y que me están quitando tiempo y espacio para tener una relación más profunda con Él. Piense por un momento qué cosas, qué actitudes le están quitando el servicio verdadero al Señor. Qué cosas en su vida, qué actitudes, qué comportamientos, qué pensamientos, qué acciones están haciendo que usted no sirva al Señor como el Señor se lo merece. Con un corazón dispuesto, con una mente espiritual, dispuesto no a que me llamen, sino a estar ahí presto siempre, a hacer más de lo que me piden, a no ser un siervo inútil, sino que demos la milla extra siempre. Piense en qué está limitando su adoración para el Señor. Piense por un momento, ¿qué es eso que no le está permitiendo darle una adoración al Señor decidida, una adoración al Señor en santidad, una adoración al Señor valiosa? Pensemos qué se está interponiendo entre nosotros y un culto racional para el Señor, un culto santo, agradable delante del Señor. Vamos, cierre sus ojos ahí donde está, póngase de pie, vamos a orar.